Acá lo vemos bastante precisa en lo que es la presión, la salida de Suecia. Tuvo alguna que otra situación como esta, remate desviado, pero bien, sometiendo a sus rivales como lo ha hecho con Gales. Eso no queda ningún tipo de dudas. En ofensiva, Colombia es un seleccionado muy fuerte. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente como ustedes ya lo saben. Pero hoy seguimos analizando, como lo hicimos hace unos días atrás, la gira, ¿no? Los partidos amistosos que está disputando la selección de Colombia Sub-20. Recordemos que el otro día lo vimos frente a Gales, perdió 2-0, una derrota la verdad que bastante lamentable, hay que decirlo, sobre todo por los errores, por cómo se dio el partido. Realmente que más allá de que se prueben o no jugadores, algunos otros, lista, no, lo que sea, no se puede perder así, y menos aspirando a lo que va a ser un próximo mundial. Pero bueno, ese es otro video, ya lo hemos hecho. Hoy estamos hablando nuevamente de Colombia Sub-20, de su segundo partido, en este caso frente a Suecia. Vamos a estar viendo a este nuevo seleccionado con el seleccionado europeo, el sueco, un seleccionado siempre prolijo, siempre buscando mantener las líneas, mantener el orden, y veremos qué pasa con Colombia, ¿no? Que tratará de resarcirse de lo que ha sido la mala actuación, sobre todo en defensa, en ataque no tanto, pero bueno, la derrota frente a Gales en este primer amistoso por 2-0. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo, botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, y sigamos con esta fiebre internacional de selecciones por todo el mundo jugando sus amistosos con Colombia, Suecia, Suecia, Colombia, amistoso Sub-20. Bien, aquí arrancamos con el video. Es un resumen dedicado a Yasser Asprilla, sí, que lo van a tener también en Sudamérica 2.0, hablando más puntualmente de él. Pero bueno, si hablamos de Yasser, podemos también tener un parámetro de lo que ha sido la ofensiva de Colombia, y tratamos de analizar el partido desde esta manera, ¿no? Donde Colombia volvió a jugar en Murcia, en España, donde había jugado frente a Gales, en este caso la selección sueca, una selección bastante bien parada, pero que sin embargo la selección colombiana supo en algún momento doblegar, supo desplegar su ofensiva en el partido, su ofensiva en el encuentro frente al seleccionado sueco, parado más atrás, parado tratando de no perder tanto la diferencia con Colombia, más allá de que ha tenido mucho la pelota la selección cafetera. Acá lo vemos bastante precisa en lo que es la presión, la salida de Suecia. Tuvo alguna que otra situación como esta, remate desviado, pero bien, sometiendo a sus rivales como lo ha hecho con Gales. Eso no queda ningún tipo de dudas. En ofensiva, Colombia es un seleccionado muy muy y a respetar demasiado, porque es así. Acá lo vemos, no solo en lo que es jugada, pelota parada, tiene una gran variante, y ha incomodado a otra selección, en este caso quizás un pelín un poco superior a lo que ha sido la de Gales, la selección de Suecia, que tiene sus herramientas, que tiene sus bases, y sin embargo Colombia ha estado bien, va probando jugadores, como muchos han dicho, eso es verdad, va probando sus jugadores, va tratando de ver quiénes están preparados, quiénes están listos para el Mundial, quiénes pueden llegar a ser una buena herramienta, una buena variante, y la verdad es que todos van encastrando muy bien, sobre todo, como ya les digo, de mitad de cancha para adelante, de mitad de cancha para atrás. Colombia es otra historia. Colombia no da muchas garantías, pero sí lo hace en ofensiva. Si hace más goles que el rival, nadie va a discutir, nadie va a discutir, y tiene cómo, porque Yasser, si llega a ir al Mundial, va a ser muy interesante verlo en la ofensiva colombiana con el resto de los jugadores, varios de los que han ido al sudamericano u otros que no han ido, pero que se puedan llegar a acoplar, como Tomás Ángel, ¿por qué no? Que no ha tenido el visto bueno para la selección del sudamericano, pero Colombia se arma. Colombia tiene buena movida, desde Gustavo Puerta ahí en la mitad de la cancha, pasando obviamente por Yasser, quien esté para definir. Hay mucha variante desde arriba, y propone un muy buen juego colectivo, que quizás se vaya quedando en el tiempo, ¿no? Como que Colombia va planteando un partido como lo ha hecho en el sudamericano, y de local, madrugando al rival, tratando de atacarlo con todo desde el minuto cero, y quizás se va quedando en el tiempo, no se va quedando en el partido, va aflojando en el ataque, va de más a menos, como lo vimos en el partido con Gales. Gales también quizás pudo, el rival también juega y pudo haber ajustado fichas en el segundo tiempo, pero Colombia, sobre todo en los primeros minutos, es una selección a temer, que si marca los goles
al rival le pueden costar muy caros el dormirse. Como ya les digo, hay mucho juego colectivo, mucho pase, mucha dinámica, jugadores que tocan y van, jugadores que se desmarcan. La llave ahora está mucho mejor con la llave de Yasser Asprilla, ¿no? Que mueve la pelota, que se mueve por todo el frente y que vuelve loco a los rivales, porque no solo con un pase puede desembocar, acá el cabezazo clarísimo que termina en las manos del arquero, pero que no solo puede desencadenar en un 1 versus 1, un buen pase también, o sea, tiene muchas variantes y que la defensa rival va a tener que estar atenta a cada una de ellas. Cuando finalizaba el primer tiempo 0-0, como hemos visto, bastantes situaciones para la selección colombiana que no logra marcar, no logra sacar la diferencia, no logra que la pelota ingrese al arco rival. Tranquilos, obviamente es un amistoso, no hay que perder la cabeza, pero tiene que mejorar en ese aspecto porque tiene las herramientas, desde la presión hasta la formulación de una jugada. Colombia va mostrando toda su artillería a lo largo del partido y desatenciones del rival las aprovecha a miles. Acá lo tenemos a Yasser tratando de aprovecharlo, deja tirado a uno en el camino por las dudas y Colombia no puede quebrar al rival. Ya 2 partidos, ¿no? Porque Gales 0-0, acá lo vemos nuevamente con Suecia. Llega al arco, llega con situaciones, pero no logra sacar esa diferencia. Nadie puede empujar la pelota al fondo del arco. Y como ya les digo, quizás en menor medida en el segundo tiempo va a menos, se va diluyendo en el partido. Quizás sea por cansancio, quizás sea también por falta de repertorio a la hora de atacar, pero es claro Colombia a la hora de la ofensiva. No logra marcar el gol. Tiene sus herramientas, tiene varias, como ellas, el tiro de Yasser, un pase filtrado, puede ser también un 1 versus 1, pero a medida que va pasando también el partido le cuesta profundizar como en los primeros minutos, que está acostumbrado a ser un equipo muy madrugador, que trata de sacar la diferencia desde los primeros minutos del partido, pero sin embargo no encuentra eso. Hoy también lo positivo, como le remarcamos lo negativo el otro día, es que la defensa dentro de todo estuvo clara, sólida, estuvo firme, bien parada, trató de evitar los errores que cometió muy sonsamente el otro día frente a Gales, y eso es un buen augurio, eso es un buen presentimiento. Aprenden rápido los colombianos, están ahí al margen de lo que pueda llegar a ser un error, y eso se destaca también, porque que no marque Suecia es importante, que no te marque el rival es muy importante, más allá de no poder sacar la diferencia del otro lado, que quizás es ahora lo que queda por marcar, ¿no? Porque Colombia tiene jugadores, tiene mucha materia prima, muchos jugadores de muy buen nivel, de primerísimo nivel, pero no logra en este caso, en esta gira por lo menos, romper con ese 0 en el arco rival y quizás eso sea lo que más preocupa ahora, porque los errores defensivos hoy no ha tenido sobresaltos y bueno, ha finalizado el partido así, 0 para Colombia, que no ha podido romper nuevamente el 0 en el arco rival, más allá de las situaciones que va teniendo. 0 para Suecia, que hoy Colombia estuvo más firme, por lo menos no perdió y no le han marcado. Una igualdad con gusto a poco, por lo que yo por lo menos, o sea, es subjetivo el gusto a poco, porque yo por lo menos sé lo que es capaz de dar Colombia. En el sudamericano lo ha demostrado y Colombia sub-20 tiene muy buenos jugadores, muy buena materia prima y será cuestión de tiempo, ¿no? De entrenamientos, de práctica, para que llegue a ese gol, para que rompa ese 0, y uno siempre aparte le desea lo mejor, siendo uno de los 4 clasificados, que le desea lo mejor en el Mundial y que tenga la mejor preparación posible a lo que va a ser pronto en mayo, en un mes y moneditas nada más, el inicio del Mundial, y que le vaya de la mejor manera y que esté entre los mejores seleccionados del mundo a nivel sub-20, porque tiene con qué hacerlo y que lo tiene que ir trabajando de acá a lo que queda de preparación. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy con la selección colombiana sub-20. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más obviamente de la selección de Colombia o de cualquier otra, se suscriben acá abajo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, muy pero muy importante. Comenten qué les pareció este partido, si lo vieron, no lo vieron. ¿Qué opinan de la selección de Colombia sub-20, de este nuevo resultado? Todo. Acá abajo lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo, parces. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.